Para ampliar sobre este tema ya está lista nuestra directora Laura Martínez. Adelante, doña Laura, muy buenos días. Buenos días, Wanda, 6:47 de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista en las distintas plataformas que tenemos, en 13 Costa Rica Televisión, nuestras redes sociales y por supuesto la 101.5 FM Costa Rica Radio. Vamos a poner en perspectiva qué implicaciones tiene para el país el haber desconocido junto con otros países, 12 países me parece de América Latina, algunos también Estados Unidos, la Unión Europea, haber desconocido el gobierno de Nicolás Maduro en su segundo periodo. Y para ponerlo en perspectiva y en análisis, nos acompaña esta mañana el analista, por supuesto, Pablo Barahona, y también don Álvaro Montero Mejía, quien condujo, dirigió y produjo el programa Diagnóstico, y aquí estará con nosotros como especialista en este campo. Bueno, la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para el país y para nosotros y para las relaciones entre Costa Rica y Venezuela? ¿Qué implica desconocer a un gobierno, sumarse al grupo de 12 países de América Latina, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, desconocerlo? ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Qué consecuencias va a tener en las relaciones diplomáticas entre ambos países? Don Álvaro, don Pablo Barahona, los micrófonos son de ustedes. Bueno, arranco diciendo que las implicaciones para nosotros no son muchas, más allá de alinearnos con una especie de grupo que se ha ido armando, sobre todo bajo la égida de la Organización de Estados Americanos, que yo lamento de alguna manera porque implica el alinearse a ese grupo una pérdida de iniciativa para Costa Rica. Es decir, Costa Rica pudo haber liderado el Grupo de Lima, me consta que se le ofreció en su momento que así fuera, con lo cual se llamaría el Grupo de San José. Costa Rica no quiso asumir la batuta, no se sintió a gusto con la seguridad de nuestra Cancillería posiblemente de asumir ese liderazgo y de pagar la factura por ello. Y esto hubiese sido un poco mejor porque pienso que le hubiera hecho un mejor favor a la democracia en las Américas, sobre todo porque estamos ahí sentándonos con países que en democracia tienen todavía tareas pendientes muy profundas. Hablamos de un Perú que está en una crisis democrática seriosísima a nivel legislativo, a nivel del judicial. Hablamos de Colombia también, que históricamente y actualmente todavía tienen muchas tareas pendientes en materia de democracia. Ni qué decir México, Brasil. Y bueno, yo diría que Guatemala, yo diría que hay que tener entonces cuidado también con quienes nosotros ponemos esa estampa democrática de derechos humanos de la que Costa Rica tanto se ufana y tanto se honra. Yo pensaría por lo demás, Laura, para contestar a esta primera pregunta, que Costa Rica, sin embargo, pues ha hecho lo que ha tenido que hacer, que es marcar una pauta en materia de derechos humanos y democracia en relación a Venezuela. No podía tampoco quitarse el tiro, pero me parece que podría ser mucho más. Las implicaciones uno podría, digamos, dividirlas. Económicamente son pocas. Nosotros con Venezuela tenemos muy poca relación. Hoy hay una sobreoferta de petróleo en el mercado. El petróleo venezolano no es un buen petróleo, es un petróleo muy pesado, es decir, un poco más costoso para refinar, pero ciertamente hoy, digamos, hay distintas fuentes, con lo cual nosotros además no pertenecemos a Petrocaribe, no hay mayores beneficios ahí. Y bueno, la única, digamos, razón que mantuvo en algún momento, creo, el gobierno anterior con un ojo puesto en Venezuela y que el canciller González en su momento y el presidente Solís no se atrevieran a dar estos pasos que este gobierno sí está dando en relación a Venezuela, no se debía solo a que en Venezuela no fuese la situación crítica, pues ya la era, sino sobre todo que estaba la circunstancia de Alunasa, que implica un buen número de empleos en un cantón puntarenense en donde no hay otras fuentes de trabajo. Creo que ese es un cálculo, digamos, que todavía está ahí, aunque en menor grado.
Por lo demás, las implicaciones políticas es que sí van a someter a mucho más presión, sobre todo a nuestra embajada en la Organización de Estados Americanos, que tiene que estar lista para reaccionar y para poder, digamos, mantener ese frente retórico habilitado, y ahí Montserrat Solano, digamos que tendrá una curva de aprendizaje que se va estrechando mucho más y que puede, si no lo hace bien, pues poner en evidencia al país como un país débil y que lo único que está haciendo es siguiendo las instrucciones de países un poco más grandes o alineándose. Vea usted que incluso la declaración del Grupo de Lima tuvo que ser, yo no digo corregida, pero al menos sí tamizada, reconsiderada en algunos de sus puntos. Costa Rica no puso ningún asterisco al pie, como sí lo ha venido haciendo México, que dice yo estoy dispuesto, pero no llegar hasta donde me lo están pidiendo el resto de países. Bueno, Costa Rica no ha tenido la estatura ni la estamina para hacerlo. ¿Qué pedían el resto de países? Si México no se sumó al no reconocimiento. No se sumó al no reconocimiento porque dijo yo no llego hasta ahí. Yo estoy dispuesto a seguir poniendo el dedo sobre el renglón en relación a Venezuela, porque desde luego estamos ante una crisis de derechos humanos sistémica que lleva desde luego una crisis democrática muy seria y que los países no pueden dejar pasar, sobre todo después de que la Carta Democrática Interamericana y sobre todo el artículo 1 y el artículo 20 son clarísimos, y es lo que llamamos la conjunción de estos dos artículos, la cláusula democrática, y es que los países de América se comprometieron a respetar la democracia, todo lo que ello implique, sobre todo el republicanismo, para poder ser aceptado dentro de la comunidad internacional. Eso es lo que está habilitando el Grupo de Lima para decir, bueno, no, Venezuela se alejó del parangón, del paradigma democrático, y por tanto entonces lo hacemos a un lado, lo que implica, ya no para Costa Rica, sino para Venezuela, consecuencias muy serias a nivel internacional. Pero lo hacen básicamente por el proceso de las elecciones que calificaron de fraudulentas y sin oposición. Bueno, Laura, yo sumaría ahí más elementos. Hay una crisis sistémica de derechos humanos. Los derechos humanos son un freno al poder, es decir, es más o menos ponerle una mano en el pecho al poder para decirle, este es el límite, este es el valladar, a partir de que usted no pasa. Democráticamente es inviable cualquier experimentación si lo que se está manoseando son los derechos humanos, y en ese tanto el hablar de presos políticos, de la proscripción sistemática de la oposición, en general de las libertades políticas que están consignadas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son uno de los pactos de derechos humanos más sólidos y más importantes del sistema internacional de protección de los derechos humanos, pero bueno, también está la Carta Democrática, el propio Pacto de San José, en donde hay pocas garantías judiciales, la división de poderes se quebró, y bueno, la última no fue solo la que también lo cita el Grupo de Lima expresamente, no fue solo la celebración de elecciones sin garantías, incluyendo una observación internacional, insisto, y proscripción previamente de la oposición con la mayoría de sus líderes presos, sino además también un poder judicial totalmente entregado al Ejecutivo, al punto de validar una constituyente que termina cooptando al poder legislativo, y eso es lo que al final termina también a la comunidad internacional decir, bueno, no, usted no puede llegar a tanto como para que un experimento constituyente, que si bien es cierto de la teoría es un poder mínimo y no tiene mucho freno, lo cierto es que tampoco puede usted pretender sustituir a un poder también republicano como es el legislativo, que debería seguir operando. ¿Qué dice Álvaro Montero Mejía como analista de este tema? Costa Rica debió haberse sumado hizo bien al sumarse al grupo a los Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, gran parte de la comunidad internacional, al desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted y las implicaciones que podría tener para el país? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, yo pienso que debemos asumir una perspectiva que no nos lleve de antemano a establecer una condenatoria o un señalamiento crítico extremadamente severo a propósito de la revolución bolivariana, si antes no entendemos nosotros que estos procesos, como el proceso social que se lleva a cabo en Venezuela, estarán siempre sujetos a las determinaciones por las que ha transcurrido, las que ha transitado nuestra América Latina por años y años. Si no podemos decir que hay una comunidad internacional. Desde el punto de vista de la comunidad internacional, Venezuela tiene una enorme cantidad de países, de pueblos, una inmensa mayoría de los pueblos del mundo que de algún modo participan o coparticipan o colaboran
con el esfuerzo transformador de ese hermano país, de modo que las posiciones de algunos países de América Latina y desde luego de la Comunidad Económica Europea, pues no son un buen indicador a propósito de lo que realmente ocurre. ¿Tiene reconocimiento de Rusia, en Venezuela? No, pero además de la inmensa mayoría de los países asiáticos, de la inmensa mayoría de los países del África, incluso de una cantidad muy importante de países de la propia América Latina. Prueba de ello es que por más esfuerzos que han hecho algunas corrientes de pensamiento y políticas en América Latina, tampoco han logrado instituir una presencia crítica que pueda resolver algo. Tan es así que cuando yo oigo a este eminente amigo que hoy nos acompaña, a Pablo Barahona, a don Pablo Barahona, hablar de América Latina, dice uno, bueno, América Latina tiene una larga y penosa conducción por años y años y años. ¿Qué hace que en estos momentos América Latina se sume? Porque se está sumando a las determinaciones de los Estados Unidos a propósito de la condenatoria o el aislamiento del proceso de la Revolución Bolivariana. No podemos decir ni siquiera que hay una mayoría. Y por eso yo me he hecho varias veces la pregunta, ¿de dónde surge el Grupo de Lima? ¿Por qué de pronto revienta el Grupo de Lima? ¿Quién lo impulsa? ¿Quién lo estimula? Refiriéndose a ese grupo de 12 países. Exactamente. Es decir, de pronto... Que desconoció. De pronto, como la OEA no puede resolver con el señor Almagro en una de las acciones más insólitas de la diplomacia de América Latina, un secretario general de la OEA asume directa y personalmente la conducción de un proceso de aislamiento y de condenatoria al proceso social en Venezuela, y sin embargo no puede sumar ni él, porque no tiene ningún prestigio consolidado, ni tampoco una mayoría de países como para asumir una presencia crítica en relación con el proceso bolivariano. Y de pronto aparece el Grupo de Lima y Pablo, yo todavía de verdad me hago la pregunta, ¿de dónde aparece ese grupo? Nunca existió. ¿Quién le dio vida? ¿Cómo fue que de pronto aparece? ¿Usted cree que el tema de Venezuela es el que le da por vida? Supuesto que Aunque sí. Y hay un disidente que sería en México mismo, claro, que no lo reconoció. Bueno, no lo desconoció el gobierno. Digamos, no lo desconoció por una razón, porque ya el presidente López Obrador se encuentra ya con un hecho consolidado, y probablemente México no quiere buscarse mayores complicaciones de las que ya ha comenzado a tener en relación con un proyecto que espera desde la época de aquellos viejos revolucionarios mexicanos que crearon y desarrollaron la primera gran revolución social de América Latina, la Revolución Mexicana, de la que todos en algún momento escuchamos, leímos, repasamos, admiramos, y bueno, eso cayó en las manos que cayó, y hasta ahora hay un presidente en México que se atreve a reiniciar un proceso de cambios y transformaciones, y de una manera sumamente inteligente. Pero bueno, no vamos a hablar de México, porque sí, eso nos llevaría... Usted está planteándole una pregunta directamente a Pablo, ¿de dónde surge el Grupo de Lima? No, una observación. Yo lo que digo, Pablo, es que efectivamente nadie sabe dónde aparece. Yo quisiera hacer varias correcciones a lo que plantea Álvaro Montero. Lo primero es que no es cierto que una mayoría de países de América Latina sigan apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Yo ya no diría ni siquiera gobierno. Y esto lo digo desde hace varios años, no ahora porque lo implante la moda del Grupo de Lima. 19 países votaron condenando lo que viene sucediendo en Venezuela. Si sumamos, en la OEA asisten 34 estados, es decir, son 19 contra 15, hay una mayoría. Pero además, si empezamos a desgranar la mazorca, tenemos ahí países insulares, estados debilísimos, Dominica de 300 y resto mil de habitantes, para hablar de uno, que han sido cooptados por Venezuela a través de una geopolítica petrolera muy agresiva que han denominado Petrocaribe, si bien es cierto venida menos,
pero son votos comprados, tan comprados como antes el imperialismo que llaman ustedes, Álvaro, históricamente norteamericano. Bueno, igual bajo esa égida operó el gobierno de Venezuela en los últimos años, y bueno, hay países del Caribe que tienen una enorme deuda que le deben a Venezuela por petróleo sobre todo, y están, digamos, todavía bajo ese esquema de dominación petrolera, voy a llamarlo así. Entonces, a esos votos que lograron y que siguen logrando en la OEA, habría que ponerles nuevamente un asterisco, un signo de interrogación al pie. Fuera de eso, decir que no, el Grupo de Lima no es de generación espontánea, ni tampoco habría que sugerir que es un grupo de estados no muy soberanos y que alguien les mandó el lineazo y se reunieran. Lo cierto es que eso me consta directamente, no lo dijo usted en la presentación, pero cuando me tocó estar cerca de la OEA, ahí se daba un grupo de trabajo que eran prácticamente estos países para echar a andar algunas cosas. Como embajador ante la OEA. Sí, frente a lo que yo llamo la diplomacia guerrillera, que es una diplomacia mucho más efectista, que no digo que esté mal en todo, porque ciertamente lograban resultados, pero que estaba sobre todo operando bajo la égida de los países del ALBA. Todavía recordemos con Rafael Correa, con Dilma Rousseff, y era, digamos, y bueno, y todavía con Venezuela algo fortalecida, Nicaragua en las mismas, con quien tenía realmente el poder de esa cancillería, que era mi colega embajador Denis Moncada, hoy canciller en Nicaragua, y bueno, operaban de una manera bastante efectiva, y eso hizo que el resto de países que querían echar a avanzar cosas, no necesariamente tan ideológicas como hablar de revoluciones sociales, como lo plantea Álvaro Montero, que yo sugeriría más bien hablamos de revoluciones políticas a estas alturas, que van mucho más allá de solo un tema social, porque insisto, ahí hay, no quiero hablar don Álvaro de eso, pero ahí hay conculcación de garantías, ahí hay presos políticos, hay una proscripción de la oposición, hay un totalitarismo de una autarquía política absoluta en Venezuela hoy, que la torna como proyecto, sea social, sea político, póngale el adjetivo económico, el que usted quiera, la hace absolutamente inviable, y yo diría incluso deleznable a esta altura, porque lo que viene ocurriendo en Venezuela es una afrenta a la democracia y desde luego una contradicción absoluta con todos los avances que en materia de derechos humanos hemos tenido en la región, independientemente de lo que está ocurriendo a nivel económico, que desde luego tiene mucho que ver con lo que sucede en el resto de la región. El Grupo de Lima, yo insisto, lamento que algunos de esos países no tienen la estatura moral, no tienen el fardo, el expediente suficiente para darle lecciones ni de derechos humanos ni de democracia a otros. Me quedo solo con Colombia. Colombia es un país con falsos positivos, con desapariciones, también con un problema, digamos, a nivel político y electoral seriosísimos, con enorme corrupción y bueno, con la siempre pospuesta reforma agraria que la hace el país junto con México más desigual de toda América Latina, y Costa Rica ahí muy cerca. Entonces yo diría que son países que no están para darle elecciones, ni siquiera Venezuela, y eso lo debió haber, insisto, liderado un país como Costa Rica, que hubiera alejado muchas de las sospechas que hoy tienen como Álvaro Montero, alguna gente que se aprovecha de ahí pues para debilitar un discurso que me parece del Grupo de Lima, sin embargo es bastante coherente, que es decirle a Venezuela, mire, todo lo que usted quiera, pero dentro del marco democrático, y usted no está siguiendo ese marco. Pero yo quiero aclarar que yo no me estoy aprovechando. Estoy planteando, como lo hace el mismo Pablo Barahona, de un examen exhaustivo de la realidad. Vamos a ver. Ha habido una tenaz descalificación del proceso de la revolución bolivariana. Y ahí iba yo cuando hablaba al principio de lo difícil que es en algunos casos intentar realizar hechos o revoluciones sociales de auténtica raigambre política y económica. Yo no voy a hacer aquí, no voy a caer en eso porque sería, no porque no sea pertinente, sino porque sería un poco largo hablar de cómo, siendo el país más rico de América Latina, si se puede decir de aquellas cosas que posee y que posee
en cantidades exorbitantes. Venezuela tiene, por ejemplo, los más grandes depósitos de hidrocarburos prospectados del mundo. No estoy hablando de América Latina, del mundo. De acuerdo con lo que yo he podido leer, tienen más de 300.000 millones de barriles de petróleo en las entrañas de esa tierra. Tienen una de las reservas más grandes de minerales que hoy por hoy son absolutamente indispensables para el desarrollo de las nuevas tecnologías. No digamos las tierras raras, el cadmio, que ha producido una terrible guerra en la propia África, porque claro, con el desprecio absoluto de esos mismos países que hoy se suman para condenar a Venezuela, con el mismo desparpajo se han dedicado a saquear África y continúan saqueando el África. De modo que no tienen países como esos que hoy condenan a Venezuela absolutamente ninguna autoridad moral para juzgar que un país quiera ser el dueño de su riqueza. Ese es el problema. Si uno se pregunta que es que de verdad están preocupados por los derechos humanos, Pablo, con una gran presencia de ánimo y ha dicho la verdad, encontramos en América Latina una historia horripilante de violaciones continuadas y incisivas de violación de derechos humanos de toda la historia. Si podríamos hacer un recuento de algunos de los hechos más dramáticos de América Latina, desde el robo, no se puede llamar de otra manera, de la invasión que en 1848, 46, 48 realizan los Estados Unidos para apropiarse de la mitad del territorio de México. ¿Y qué seguimos hablando de intervenciones militares, de acciones militares? No solo en América Latina, prácticamente toda América Latina, más bien con evidentes excepciones, han sido objeto de acciones militares violentas. ¿Para qué? Con el propósito, ¿qué propósito? De buscar la democracia, de buscar el allanamiento de procesos más limpios, más diáfanos en América Latina, o simple y llanamente para apropiarse ilegal y violentamente de la riqueza de nuestra América. Pero si nosotros somos centroamericanos, Pablo, hemos vivido uno de los lugares más dramáticos de la tierra, cuando hemos visto los peores regímenes, los más brutales, los más sanguinarios en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, con excepción, dichosamente, de nuestro pequeño país, en Panamá. Bueno, han sido objeto de una agresión violentísima, de un saqueo pertinaz, Pablo. Pero precisamente por ese ejemplo que hemos atestiguado tan de cerca, Álvaro, es que hay que condenar lo que viene pasando en Venezuela y sin reserva, porque aunque lo disimulemos como una revolución social, eso perdió norte hace mucho tiempo. Y déjeme decirle que la apropiación, se lo digo porque he entrevistado biólogos que están luchando por eso, no estamos hablando de políticos, ni politiqueros, ni candidatos a nada, estamos hablando de biólogos, de conservadores muy reconocidos en las Américas, el señor Blanco, el señor Brewer Carías, que es el más grande descubridor de toda América, y lo que plantean de lo que está sucediendo como genocidio ecológico en el eje minero que usted hoy cita, ciertamente hay una explotación abierta sin ningún control, pero además lo que es más grave, a usted le preocupa la apropiación por otros estados de la riqueza. Bueno, aquí hay una apropiación por una camarilla de corruptos del propio régimen de Venezuela que se ha venido apropiando de todo, no solo el petróleo, porque quebraron PDVSA, sino que además también se han venido apropiando de todo ese expolio a la naturaleza que pertenece a todos los venezolanos, no solo al partido PSV, sino a todos los venezolanos, y que ciertamente uno no entiende cómo ese país tan rico ha condenado a la más absoluta pobreza, en donde tenemos hoy en Venezuela, Laura, desnutrición, en donde los venezolanos están perdiendo en promedio 10 kilos al año, al menos hasta el año pasado. Este año habrá que ver hasta dónde llegue ese récord, y en donde ciertamente, solo para seguir dando ejemplos, para graficar esto y no quedarnos atrapados por la historia, ciertamente en Venezuela, de Venezuela es de donde sale hoy el
80% el clorhidrato de cocaína certificado por las mismas Naciones Unidas. Hoy, si usted se da cuenta, el corredor que se deja la guerrilla, incluso en Colombia, va a dar a Venezuela. Hay un libro que yo le recomiendo leer porque el mismo presidente Maduro mandó a llamar a los autores que se llama La Frontera Caliente, donde explica perfectamente el corredor que va a parar a Venezuela, pero nada más para terminar, con un conciábulo del eje militar venezolano que está hoy totalmente coludido por el narcotráfico. Pero Pablo, por Dios, Álvaro Montero, a todo el mundo le consta, hasta la saciedad, que el primer productor de cocaína del mundo y uno de los más grandes de heroína es Colombia. ¿Cómo puede usted decir semejante cosa? ¿Cómo puede? Perdone. No, pero es que no son datos míos, son datos de Naciones Unidas, don Álvaro. Usted puede venir aquí a negar lo que usted quiera. Lo que le estoy diciendo no es dónde se produce, es de dónde se exporta. Yo también le puedo dar la droga está despegando de Venezuela, no de Colombia, aunque se produzca en Colombia y ciertamente la coca no venga de Colombia, venga primordialmente, y se lo digo porque es un tema al que le he dedicado 20 años de estudio, diciendo libros y Naciones Unidas lo certifica. Si usted tiene datos oficiales, pues usted puede contrastarlo, no solo decir que no se puede decir eso. El 80% del clorhidrato de cocaína, se lo ratifico, la fuente es la UNOCT, que es el organismo reconocido en el mundo, que es el que certifica cómo están pasando las cosas en materia de drogas, y la UNOCT, que es el organismo de Naciones Unidas que se dedica a estudiar el tema de las drogas y a tratar de empatar nuestra legislación en el tema, dice que el 80% del clorhidrato de cocaína hoy sale de las costas y de aeropuertos clandestinos en el territorio de Venezuela. No lo está diciendo Pablo Pero Barahona. Si el problema no sería ese, yo digo, no sería ese, porque además usted mismo lo está reconociendo. Son aeropuertos y puertos clandestinos. Quiero decir lo siguiente, ningún país en América Latina ha hecho un mayor esfuerzo que el gobierno de Venezuela, este gobierno que tanto se critica, para impedir precisamente que se convierta su territorio en un centro de distribución de drogas. Lo reconoce el mismo gobierno de Colombia. El mismo gobierno de Colombia. Hay una tenaz incidencia de las fuerzas del tráfico internacional de drogas, y eso lo demostró la propia DEA cuando se dieron cuenta de que ya se había prácticamente controlado el tráfico ilegal de esos tipos de drogas por territorio venezolano, y el gobierno venezolano evitó eso. Evitó que su gobierno fuera convertido, como lo habían convertido desde hace años los narcotraficantes colombianos, el territorio de Venezuela y toda su conexión directa, que además no necesita necesariamente Colombia. Colombia es el único país de América del Sur que tiene dos costas, que tiene costas en el Pacífico y que tiene costas en el Caribe. ¿Para qué van a necesitar Colombia con las costas que tiene si es el que produce esas drogas? ¿Para qué van a necesitar el territorio venezolano para mandar las drogas, de todos modos, a los Estados Unidos? Porque las drogas que se producen en esos países no van para Europa, ni van para otros. También, y hoy el mercado creciente es Asia también. Pero van para los Estados Unidos, principalmente para los Estados Unidos. Y yo no veo cómo van a ir a buscar un territorio que no necesitan, porque todo el tráfico de drogas que pasan por Costa Rica viene de Colombia, porque es el que tiene el tráfico abierto por el mar, no por el Caribe, sino también por el Caribe, pero principalmente por el Atlántico. Bueno. Perdón, por el Pacífico quiero decir, pero perdón, es que creo que No, está bien que hagan la defensa de los distintos puntos de vista que hay aquí, y bueno, recordar nada más que está planteado, bueno, hay un debate entre ustedes dos sobre quiénes conforman el Grupo de Lima, que es el que está señalando con el dedo junto con Estados Unidos y la Comunidad Económica, bueno, los países de la Unión Europea, el gobierno de Nicolás Maduro. Es importante también recordar que hay una convocatoria por parte del presidente de la oposición, del presidente del Parlamento y del líder de la oposición, a una manifestación este 23 de enero también, ¿verdad? Y toda la discusión política que ustedes están llevando a cabo sobre si es o no, y bueno, las acusaciones que ha habido contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, que me parece que Costa Rica no las avaló, ¿verdad? No en un principio. No en un principio. Pero precisamente a propósito de lo que señala este Grupo de Lima, y para tratar de eludir, me parece que no es lo más correcto, Pablo.
eludir que son los Estados Unidos los que dirige, coordina y maneja todo lo que tiene que ver con la política exterior de estos países. Lo acaba de presenciar usted, que es un hombre, un agudo observador de las realidades económicas y sociales de América Latina y de estos países. No acaban de introducir así abiertamente en la declaratoria, en la última declaratoria que hizo el Grupo de Lima, un aspecto del que directamente, porque solo así se puede entender, que se haya excusado a los Estados Unidos de haber intervenido directamente en la redacción del documento del Grupo de Lima, documento en el cual se acepta de antemano que estos países introduzcan en el proceso de consenso del Grupo de Lima un aspecto que no pudo haber sido, es decir, tan grave que hace que los países se lancen a decir que de ninguna manera ellos son copartícipes de ese aspecto señalado en el documento del Grupo de Lima, en el que se excusa prácticamente por la intervención directa de barcos en el territorio insular de Venezuela, en el territorio marítimo de Venezuela, y salen 12 o 15 pidiendo disculpas por haber dicho semejante cosa. ¿Quién introdujo eso, Pablo? ¿Quién colocó allí ese señalamiento de que son precisamente los interesados en enmascarar un hecho tan grave como ese, como la violación? Usted lo conoce mejor que yo, porque es una de sus especialidades, el conocimiento de los hechos internacionales. Bueno, Álvaro, usted lanzado varias preguntas, yo le quiero responder algunas de ellas, si usted me lo permite. Claro. Lo primero es decir que, bueno, es bastante lógico que las drogas hoy, y esto lo hago en paréntesis para volver a hacer otro tema en el que Laura nos volvía a reposicionar, que es el Grupo de Lima y lo que está pasando en el geopolítico. Es bastante lógico que el narcotráfico se haya redirigido. En Colombia ha habido un cerco muy severo, un conciábulo que es evidente, es conocido, que se ha llamado el Plan Colombia, donde hay una inversión de miles de millones de dólares para pelear en territorio ajeno, como es el colombiano. Yo en eso he sido muy crítico, una guerra que le corresponde a Estados Unidos, y yo ahí sí podría coincidir con usted en que hay una enorme hipocresía en la lucha contra las drogas, en donde estamos nosotros poniendo nuestra juventud y desgastándonos políticamente para resolverle un problema a Estados Unidos. Pero ese es un tema aparte, y sobre eso creo que algún día nos pueden invitar a comentar, pero es bastante lógico porque el cerco, sobre todo a partir un cerco que cerró el presidente Uribe, que continuó el presidente Santos cerrando, y que sí implicó dificultades muy serias para los narcotraficantes en Colombia, y que bueno, ante una apertura mayor, sobre todo del eje militar venezolano, muy coludido con el narcotráfico, sobre todo en toda la zona de La Guajira, pero hay que explicarlo con mapas, eso explica por qué hoy, digamos, la data dura, no la suposición suya o mía, sino de los agentes que certifican esto, está hoy dándonos esa información. Es que hoy hay una colusión enorme del régimen militar, y lo refiero nuevamente a ese libro La Frontera Caliente, que es un libro académico que refiere muy bien cómo está funcionando el tema del narcotráfico en nuestra región. Claro, eso nos afecta a nosotros. Pero volviendo al tema del Grupo de Lima. Bueno, que un poco lo que don Álvaro señala es que todo este grupo está manejado por los Estados Unidos finalmente, y también usted señalaba, don Álvaro, el tema del papel de Luis Almagro, bueno, de la OEA, claro, en los planteamientos contra Venezuela. Habría que preguntarle a nuestra Cancillería de dónde vinieron algunos de esos puntos ahí planteados. Hay ciertas cancillerías que son mucho más afines al Departamento de Estado norteamericano. Otras cancillerías son tan débiles que no se trata de afinidad, sino se trata de falta de valentía, y es lo cierto que a veces se limitan a tomarle el dictado al Departamento de Estado. Habría que preguntarle a nuestra Cancillería, y una debilísima Cancillería con Epsi Campbell a la cabeza en ese momento, si tuvieron la prospectiva, es decir, el análisis de escenarios, si realmente cribaron bien ese documento. Ahora, yo no me iría en la cáscara de banano tan fácilmente que ha intentado el canciller Arriaga de Venezuela, de decir esto es un triunfo
diplomático y se equivocaron en todo. Bueno, hay un punto muy menor que no... Se equivocaron en todo el Grupo de Lima. Claro, porque sale el canciller ayer diciendo esto es un gran triunfo, tuvieron que rectificar. Bueno, sobre un punto que es totalmente orbital y sería que importante ahí sí... tal vez recordar, Pablo Barahona, por qué dice él que tuvieron que rectificar, igual don Álvaro Montero. Bueno, porque la Cancillería envía una nota de protesta, así se llama en el léxico diplomático, en donde les dice a los países que por qué se están refiriendo a una disputa territorial que está en la parte del Esequibo. Ellos están en una pelea territorial, digamos, por algunos bloques petroleros, en donde Guyana acusa una incursión venezolana y que ha concedido ahí en ese territorio unos espacios que no le corresponde al territorio venezolano, y por supuesto Venezuela lo reclama como suyo. Yo aquí soy muy cauto porque esto le toca resolverlo a tribunales internacionales. Ya hemos visto lo que sucedió, por ejemplo, con Nicaragua, y al final teníamos nosotros razón también, un pleito limítrofe que tenía que ver sobre todo con mar, no con Isla Portillo, sino con lo que eso implicaba a nivel de límites marítimos. Bueno, hoy está en esa discusión Guyana y Venezuela, y eso no tuvo que haber estado en una declaración del Grupo de Lima. Creo que eso es un grave error de nuestra Cancillería y que tendrán que explicar ellos. No yo digo, porque Álvaro me plantea la pregunta, yo en eso quiero ser muy objetivo y muy claro. Sí me parece que ese no era el punto específico, y por supuesto, ahí hay que decirlo también, ¿por qué le preocupaba esto a los norteamericanos? Bueno, porque hubo dos navíos de exploración petrolera que hace escasas semanas incursionaron en ese territorio en donde fueron autorizados por Guyana para hacer prospección petrolera, y ciertamente entonces ahí el ejército de Venezuela dijo no, y entonces hubo ahí un intercambio fuerte y no un apresamiento, pero digamos una limitación con esos navíos que eran de la empresa ExxonMobil, es decir, norteamericana. Eso, digamos, es un lunar en la gestión del Grupo Lima, de nuestra propia Cancillería, que no supo cribar, sino que agarró toda esa lista, no tuvo la hidalguía, la valentía diplomática para pararse en raya y decir venimos a otra cosa. Eso es cierto. Ahora, de ahí a decir que todo lo que está haciendo el Grupo de Lima, ¿verdad?, viene de Estados Unidos, ¿verdad?, y que esa mano peluda le resta legitimidad, y entonces todo lo que está haciendo el Grupo de Lima no sirve, me parece que es lanzar una cortina de humo sobre señalamientos muy puntuales, igual que plantarse nada más en un tema que al final le corresponde a Guyana y a Venezuela resolver, porque tampoco tampoco en Venezuela son querubines como para decir Venezuela tiene el ímpetu territorial y Guyana no tiene razón. Yo no sé usted si está inmerso, Álvaro, en el juicio limítrofe para conocer los intersticios de lo que están debatiendo y los planos históricamente que se ha reconocido cada país, sobre todo en límites marítimos, que es una zona, es un terreno súper áspero, digamos, para delimitar. Yo no, así que no me atrevo a decir cuál de los dos tiene la razón, pero es un tema muy menor en relación a lo que usted nos ha invitado y que es lo que plantea el Grupo Lima, que es limitaciones, que yo no he escuchado a Álvaro referirse a eso, limitaciones en materia de derechos humanos que están impidiendo que se reconozca a Venezuela como democracia. Y como no se le puede reconocer como democracia, lo que es el Grupo Lima, no la reconocemos como Estado tampoco, porque lo que estamos al final procurando aquí es, dice el Grupo Lima, que se convoque elecciones, que se hagan elecciones observadas internacionalmente, que se hagan elecciones según los parámetros internacionalmente reconocidos, en cuenta con una oposición que opere en libertad y no como han tenido que estar operando, que es en absoluta proscripción y bajo amenaza permanente. Ya tenemos el invitado del siguiente tema y tenemos ya casi 45 minutos y tenemos que leer comentarios. Don Álvaro, prácticamente su posición, porque ya tengo que ir cerrando. Quiero decir que todo este proceso y la aparición del Grupo de Lima es porque a los Estados Unidos no le bastó la existencia de la OEA. No le bastó. Siempre todos los grandes conflictos latinoamericanos tuvo los Estados Unidos el indiscutible instrumento de la OEA. Pero Almagro llevó a tal grado de desprestigio ese instrumento, aparte de que efectivamente hay países que por las razones que sea, usted dice que por razones espurias, porque fueron comprados con petróleo, qué sé yo, qué otra cosa, bueno, sería muy largo discutir, usted lo sabe, cómo se han venido manejando las relaciones internacionales de América Latina, pero decir, por ejemplo, que la OEA es legítima como fuerza continental, que hay países allí que no merecen una clara condenatoria, un repudio radical por sus procedimientos disque democráticos. No está sufriendo hoy Argentina
una de las peores crisis de su historia. No está Brasil en manos de una agrupación extremista de derecha, proclamado por ellos mismos. No estamos viendo aquí al lado nuestro reírse en nuestra cara a una disque democracia en Honduras que tuvo que ser implantada porque les dio la gana, porque así se han manejado las cosas en Centroamérica. Pero sería bueno citar Nicaragua también, Álvaro, en ese caso, ¿no? Pero podríamos discutir eso, me parece. Pero usted no lo cita, lo que dice mucho. No, es que yo quiero decir... Tengo que cerrar. Termino diciendo lo siguiente. Si nosotros tuviéramos una perspectiva más inteligente, nosotros tendríamos que hacer con Nicaragua, gobierne quien gobierne, una estrecha y profunda alianza de colaboración. Porque nuestros pueblos... No, si es un déspota, Álvaro, yo no estoy de acuerdo con eso. No es un déspota como Ortega y como su esposa Murillo. Bueno, otro día discutimos sobre Nicaragua. Ya tengo... Me parece bien, yo no quiero aparecer aquí defendiendo a ultranza ningún gobierno que no cumple. Y muchas gracias, Laura, por la invitación, como siempre. No, pero yo no me estoy invitando. Aquí la que invita es usted. No, y queda para la próxima agenda, pero tengo que leer los comentarios. Voy a hacerlo de inmediato porque tenemos que ir con el tema de Guatemala. Ya está Francisco Dalanese para ponernos en perspectiva lo que está pasando en ese país centroamericano. Hoy tenemos una agenda muy internacional a propósito de los temas. El primer comentario es de Mario Villalobos. Dice lo siguiente: tenemos que recordar que gran parte de los países del mundo, incluido el Vaticano, reconocieron el gobierno de Venezuela. Aquí lo que hay es una presión de los Estados Unidos contra Venezuela, eso dice Mario Villalobos. Oscar Boschini dice: señor Barahona, desconoce a propósito las fuertes y graves presiones sobre la gran mayoría de los países de América Latina que ha ejercido directamente la diplomacia del garrote de los Estados Unidos, eso dice Oscar Boschini. Eva Laraya Vega comenta: las lecturas dependen cómo sucede en el ámbito político de la ideología de la que se parte. El gobierno actual de Costa Rica, de franca derecha, cumple con los dictados de la derecha. Los comentarios de Barahona coinciden con esa perspectiva. Bueno, y el capitán Nemo dice lo siguiente: no, esa farsa se ha descalificado sola. Esa revolución no existe y nunca existió. Eso dice el capitán Nemo. Esos son los comentarios y muchísimas gracias a nuestros invitados de esta mañana, don Álvaro Montero Mejía, don Pablo Barahona, ex embajador ante la OEA, y a ustedes también por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya venimos para poner en perspectiva precisamente lo que está sucediendo en Guatemala con la expulsión de la CICIG en esa nación centroamericana. Francisco Dalanese ya estará con nosotros.